Muy buenas tardes y bienvenidos desde el Salón Ramón y Cajal de la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. Vamos a celebrar en la tarde de hoy el foro de deontología correspondiente al mes de marzo. En primer lugar, les presento a los miembros de la mesa. En el centro, el ponente, el profesor Feliciano Ramos. A su derecha, el profesor Cía, coordinador del foro de deontología y que, como siempre, hará una breve introducción de la ponencia. Y a la izquierda del profesor Ramos se encuentra el doctor Armando Cester, que es el moderador de este foro y vicepresidente de la Comisión de Deontología. A propósito, también el doctor Feliciano Ramos es miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza. O sea, que damos la palabra al profesor Cía, que hará una breve introducción, como he dicho, de la ponencia de esta tarde y presentará el currículum tanto del ponente como del moderador. Muy buenas tardes y que disfruten de esta ponencia. Muchas gracias, doctor La Figuera. Y es un placer hoy estar aquí, un honor y además pues un momento de especial interés y de especial curiosidad con el tema que hoy se nos propone, que es el de medicina personalizada, entre paréntesis, genómica. Realmente la medicina personalizada, el Consejo Nacional de Investigación estadounidense lo define haciendo alusión al hecho de que es una nueva práctica emergente que tiene en cuenta el perfil genético del individuo, pero que también tiene que tener en cuenta, claro está, las condiciones ambientales e incluso la conducta del paciente que tratamos. Quizá no sea tan novedoso el concepto, aunque sí el tipo de práctica a que se refiere la conferencia de hoy, porque esa medicina personalizada parece que empieza ya en las clínicas de la Salpêtrière de Charcot, pero empieza matizada por un alumno muy especial que es Sigmund Freud, que empieza a darse cuenta de que todas esas situaciones de parálisis histéricas que allí exhibía Charcot para enseñanza de sus alumnos y que eran una novedad, pues no respondían a ninguna lesión anatomopatológica como podía ser la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Y realmente fue a Sigmund Freud al que se le ocurrió el pensar esto debe ser una enfermedad de la persona, no es una enfermedad de un órgano concreto. Charcot, con su formación anatomoclínica muy enraizada, pues pensaba que sí, que aquello era un síndrome como todos, incluso esas enfermas que él disponía en círculo demostraban la repetición de los síntomas y la repetición del cuadro clínico, repetición que es propia de los fenómenos científicos capaces de repetirse y que por algún motivo no se encontraba la lesión. Pero Sigmund Freud fue el que realmente pensó, ya vuelto a su clínica de Viena, esto es una enfermedad de la persona, no del órgano. Claro, luego viene ya el gran cúmulo de publicaciones de la escuela de Heidelberg con Krell, con von Weizsäcker, con von Berman, Siebeck y los americanos también, Alexander Hoff o el inglés Valiant, que son los que realmente en el primer tercio del siglo XX pues hablan ya de una medicina antropológica, de una medicina de la persona como condición esencial para tratar las enfermedades. Por lo tanto, esta medicina, ¿por qué provoca ahora toda esta revolución? Pues porque el hecho de que desde que está secuenciado el genoma humano, el proyecto Genoma Humano, le ha dado un impulso a la personalización de la medicina. Parece que hemos llegado al núcleo ya de decir en los genes donde está el libro de lo que vamos a ser o de las enfermedades que vamos a sufrir, pues es llegar a una ventana, a unas bases moleculares que son realmente indiscutibles para hablar de la persona. Pero claro, la persona, como sabéis todos muy bien, pues tiene otros muchos componentes de historia, de antecedentes familiares, de proyecto futuro, de circunstancias ambientales, etcétera, que el médico tiene que valorar. Pero es muy importante que hoy podamos tener aquí a un especialista de genética humana, un especialista experto en el genoma, que nos pueda dar los trazos
lo esencial y lo que parte de lo mucho que él sabe sobre lo que es la genética, en la cual se basa mucho esta medicina personalizada, que algunos llaman medicina de precisión y quizá la hacen equivalente un término y otro. El hecho es que esta medicina pues va a suponer una verdadera revolución en el quehacer médico en los próximos años. Green, que es uno de los coautores en Nature del proyecto Genoma Humano, pues habla de unas predicciones para 2030 que son muy halagüeñas. Habla de que el genoma pues será una consecución rutinaria de cualquier laboratorio de investigación y que podremos disponer de esos datos analíticos lo mismo que hoy disponemos de un hemograma, y que habrá desde luego pues fármacos, tratamientos capaces de modificar los genes y por lo tanto que él espera para esos años una medicina curativa. El profesor Ramos ya nos dirá si estas predicciones son una ilusión demasiado optimista o realmente se van produciendo, porque a la velocidad en que están cambiando todos estos acontecimientos científicos, pues tampoco extrañaría que viésemos en los años 30 algo muy distinto de lo que estamos viviendo hoy, aunque ya digo, con esas raíces que se están remontando, como decíamos hace un momento, a los finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos la suerte de tener aquí al profesor Mauricio Ramos, que... Feliciano. ¿Perdón? Feliciano, perdón. Al profesor Feliciano Ramos, que aunque extremeño y licenciado en Extremadura, yo creo que ya con los años es tan aragonés o más aragonés que extremeño, no sé decir a estas horas cómo se sentirá él. Pero hizo la tesis doctoral ya en Zaragoza y los años 88 a 90 ya tuvo una beca Fulbright en Filadelfia, y a partir del año 93, en que es especialista en genética clínica en Estados Unidos, pues se está dedicando muy intensamente dentro del campo más amplio de la pediatría al campo de la genética humana. El año 2006 es cuando obtiene la cátedra en Zaragoza y desde entonces su actividad es extraordinaria porque ha estado como presidente de la Asociación de Genética Humana de la Asociación Española, pero después también de la Asociación Europea de Genética Humana. Ha sido miembro del grupo de expertos dedicados a las enfermedades raras, miembro de la Academia de Medicina. Ha dirigido una multitud de proyectos de investigación como investigador principal y sus publicaciones, pues claro, son de un nivel, como ya nos podemos imaginar, internacional, que sobrepasa nuestras fronteras y que él mismo tratará de desmenuzarnos aquí para ver si podemos aprender parte de la ciencia que él está manejando con tanta brillantez. Lo moderará la sesión el doctor Armando Cester, que pertenece también a la Comisión de Deontología, es vicepresidente, y que él está de jefe del servicio de asistencia de la lucha contra incendios y salvamento y protección civil del Ayuntamiento de Zaragoza. El doctor Cester ya nos dio aquí una conferencia magnífica sobre triaje que a todos nos enganchó, nos entusiasmó porque realmente las vivencias médicas que todos tenemos pues se multiplicaban ahí en las circunstancias del triaje hasta unos extremos difíciles de comprender, pero que él los había vivido. De manera que yo creo que tenemos aquí la suerte de tener un ponente magnífico, brillante, pero un moderador que no nos lo podíamos haber elegido mejor, de nuestro admirado siempre cuerpo de bomberos. Siempre digo que la profesión de bombero es la que más me entusiasma y pongo en segundo lugar la de médico. Pero claro, no he servido para bombero y me he tenido que quedar en la segunda posición. Pero admiro mucho ambas profesiones. De manera que, sin decir nada más, al profesor Feliciano Ramos le concedo la palabra ya esta tarde y quedamos a la espera de que él nos dé la ponencia y el doctor Cester dirija después
toda la parte importante e interesantísima del coloquio. Doctor Ramos tiene la palabra. ¿Doy a presentación aquí? ¿O me la pasas? Muy bien, pues muy buenas tardes, noches, y gracias a todos los que están asistiendo a este foro de deontología médica. Y bueno, es obvio que debo agradecer a la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza el haberme permitido realizar esta conferencia, que para mí ha sido un reto, puesto que bueno, aquí hay mucho componente que se sale un poco de la medicina, pero que los que ejercemos la medicina debemos intentar comprender y ajustarnos a algunas guías, algunas normas que son básicas para el ejercicio de nuestra profesión. Quiero agradecer también al profesor Cía por su generosa presentación, siempre tan amable. Y bueno, pues yo extremeño de crianza, pero tengo que decir que nací en Melilla, y hijo de militar, y que bueno, estoy muy orgulloso de haber vivido en Aragón y de luego me siento muy, muy aragonés. Se nota. Muy bien. Dicho esto, de hecho tengo una hija que nació aquí en Aragón. O sea que, bueno, pues sin más voy a iniciar mi presentación. La he titulado Ética de Deontología y Medicina Genómica Personalizada. También Medicina de Precisión, como muy bien ha dicho el profesor Cía. Es un tema que realmente está hoy día bastante de actualidad y que siempre a los profesionales de la medicina, dediquémonos a la genética o no, aparte que hay que decir que casi todos los especialistas médicos, incluso en la atención primaria, deben tener unos conocimientos de genética básicos, porque muchas de las enfermedades tienen una base genética, no todas, por supuesto, pero es un tema que creo que puede interesar a todo el colectivo médico y que todos debemos aprender unas normas, unos condicionantes básicos a la hora del ejercicio de nuestra profesión en la atención al paciente y en investigación, a la hora de manejar e informar de estudios genómicos o genéticos. Bueno, debemos empezar por el principio y todo médico conocemos el juramento hipocrático, casi con lo que dice aquí, extrayendo las ideas que Hipócrates fue desglosando en esos apartados, pues todo eso ha sido aplicado con el lenguaje actual y a la especialidad o el área de la medicina, pues todas esas ideas que son como nuestra referencia a la hora de realizar el ejercicio de nuestra profesión. No olvidemos nunca este documento. Algunas definiciones para recordar y ponernos en contexto. La ética, he tomado la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es algo general. Y la ética médica, lógicamente, es la que rige la conducta del médico, tanto a nivel asistencial como en investigación. Es muy importante porque la mayoría de los médicos, o muchos médicos, a su ejercicio clínico asistencial añaden la investigación. Y eso también está sujeto a las normas de la bioética. Bueno, la bioética, como tal, es una rama de la ética que está relacionada con la medicina asistencial, la investigación científica, con los seres humanos y, en general, con los seres vivos. Este término fue acuñado por Van Potter en el año 1971, en un libro, Bioética, un puente hacia el futuro, y ahí se sentaron un poco las bases de este campo de conocimiento y de aplicación a la vida. Es algo que podemos considerar que abarca diferentes áreas de conocimiento, como es la ciencia, dentro de la ciencia en este caso la medicina, pero también humanidades, filosofía, derecho. Todas estas áreas de conocimiento se imbrican en todo lo que la bioética luego pone en la mesa para ser utilizado en cada una de las profesiones y en este caso en la profesión médica.
Casi todos conocemos los principios básicos de la bioética, el principio de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia y de justicia. Todos estos principios, los 4 principios básicos, ya digo, se podían extraer perfectamente del juramento hipocrático y que son fundamentales a la hora de desarrollar las guías y las normas que rigen todo lo que va a estar relacionado con la asistencia médica a los pacientes. La bioética se basa o está, pues ha tomado como fuentes documentos que hemos considerado históricos. Hemos hablado ya del juramento hipocrático. Tenemos el Código de Nuremberg, que también supuso en algunos aspectos unas normas morales y de conducta humana que posteriormente fueron tomadas como una norma para la humanidad en general. Y luego en el aspecto de la ciencia, la Declaración de Helsinki también es un documento básico en el cual se sentaron las bases de todas las condicionantes bioéticos de la investigación. Hay muchos documentos que se refieren a diferentes aspectos de la bioética y que, bueno, luego vamos a nombrar algunos de ellos. También la palabra deontología, creo que es importante ponerla en contexto, que es una parte de la ética médica, si se refiere a la deontología médica, que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. En el caso de los médicos, pues la profesión y la conducta profesional, esta deontología debe inspirar y guiar la conducta profesional del médico. En general, pues hay unos principios generales, no voy a leerlos todos, pero es importante el proporcionar un trato igualitario a los pacientes, la lealtad, nunca debe perjudicar intencionalmente, es algo básico también que ya se refleja en el juramento hipocrático y bueno, pues son principios que un médico ya en la Facultad de Medicina pues debe ser consciente de que existen estas formas de comportamiento correcto que encuadra la deontología médica. Tenemos un código deontológico en nuestro país que data de 2011. Ahora, mañana, se presenta el código de deontología médica actualizado, cual yo, pues, lógicamente, pues no voy a mencionar, pero sí que he recogido aquí los 7 puntos que tampoco desarrollaré al completo, pero sí que las pruebas genéticas, la genética está presente, ya estaba presente en el código deontológico de 2011, hablando sobre todo del consentimiento informado, el manejo de los datos genéticos, la identificación y privacidad de las personas, la investigación en diferentes aspectos, y luego pues también la información que generan estas pruebas genéticas, también la información que un individuo genera con sus estudios genéticos puede tener repercusiones también familiares, y esto también es recogido en el punto 7 de este código, que mañana va a ser actualizado y que, por lo que yo conozco, va a haber alguna modificación, aunque en las bases fundamentales permanecen, lógicamente, los puntos más importantes se siguen manteniendo. Bueno, ¿y qué es la medicina genómica? La medicina genómica, el profesor nos ha dicho que va a revolucionar el futuro. Yo creo que lo está revolucionando el presente ya. Ya hemos tenido algunas circunstancias en que nos ha puesto a la profesión médica un poco en alerta de que aquí hay una nueva, se ha abierto un nuevo campo en el cual pues vamos a generar una serie de datos y de situaciones que es importante, a pesar de que un especialista no se dedique expresamente o exclusivamente a la genética, a la medicina genómica, pero sí va probablemente en su especialidad va a tener alguna repercusión y va a tener que tener en cuenta algunos de los conceptos que vamos a mencionar a lo largo de esta conferencia. La medicina genómica es una área de la medicina en el cual pues lo que vamos a estudiar fundamentalmente es el genoma de los pacientes.
Ya se han mencionado los términos similares, medicina personalizada, individualizado de precisión. Realmente, quizá la de medicina de precisión, bueno, la medicina antes de la era genómica, pues yo creo que también tenía bastante de medicina de precisión y medicina individualizada, aunque ahora, cuando disponemos de unos datos que antes no éramos capaces de generar, probablemente seamos capaces de afinar mucho más en cómo tratar, qué medicamentos le sientan mejor al paciente. Un mismo medicamento, sabíamos empíricamente que a unos pacientes le iba bien, a otros no le iba tan bien, a otros le iba fatal. Entonces ahora podemos anticipar quizá qué medicamentos o qué actuaciones médicas, terapéuticas pueden beneficiar al máximo a nuestro paciente de la información que genera los datos genómicos. Aparte, quizá lo más importante y en los que está suponiendo actualmente la mayor revolución es en el diagnóstico de enfermedades. El diagnóstico de enfermedades ha subido una revolución. Había muchas enfermedades de base genética que no era posible diagnosticar y ahora poco a poco se va incrementando casi geométricamente el número de enfermedades que somos capaces de diagnosticar y que tienen una base genética. También esto, aparte del diagnóstico, el siguiente paso, por supuesto, es intentar buscar un tratamiento, es lo que llamamos dianas terapéuticas, que probablemente todo lo que genera la información de la genómica, la proteómica, la metabolómica, nos va a permitir, ya hay algunas realidades, hay algunos tratamientos que se basan en estos hallazgos, pero nos van a permitir afinar y mejorar muchísimo la forma, el abordaje terapéutico de los pacientes. Aparte también de muchas veces podremos predecir, depende de qué tipo de variante patogénica tengamos o como se llamaba vulgarmente mutación, podemos predecir la evolución de la enfermedad. La medicina genómica se puede resumir en estas 4 P's: personalizada, predictiva. Predictiva es muy importante lo que he dicho antes. Y luego preventiva. La medicina preventiva yo creo que también es un campo que se va a beneficiar muchísimo de los datos que generen el estudio del genoma humano. Será posible quizá anticipar no ya los genes de enfermedad que producen enfermedades, genes causales, sino hay algunos genes que llamamos de predisposición, en los cuales, bajo la influencia de algún agente ambiental externo, podían poner en marcha algún mecanismo que pudiera ser perjudicial o beneficioso para el paciente. Realmente es que a los médicos nos está cambiando, ya nos ha cambiado la forma de entender las enfermedades en cuanto a cómo manejarlas y prevenirlas, que es un poquito en lo que yo quería insistir con esta diapositiva. Eso va a ser un paradigma importante a la hora de poder mejorar la salud de los humanos. El genoma humano, bueno, pues el genoma humano es una biblioteca que está definida por letras, las 4 letras de la vida, A, T, C, G, por los nucleótidos, que está compactada de una manera increíble en 23 estructuras que son los cromosomas humanos, que están en el núcleo de las células, y contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases en la secuencia. Son muchas letras, mucha, por así decirlo, entre comillas, literatura, y realmente, bueno, pues ha costado mucho el poder leer ese libro, o por lo menos parte o la mayoría de él actualmente. En el año 2001 fue cuando, como vemos aquí en la parte inferior a la izquierda, las 2 revistas de mayor impacto, de mayor divulgación en la medicina, la revista Nature Science, publicaron simultáneamente el hallazgo del primer genoma, la secuencia del primer genoma humano. La verdad es que fue una auténtica revolución, pero había entonces muchas áreas de ese libro, muchas páginas o párrafos que no se leían correctamente, y no ha sido hasta este año, el 2022, en abril, cuando se publicó en este número de Science que tenemos en el centro, lo que llaman Filling the Gaps, que era como rellenar
las partes desconocidas, esas partes que quedaron en blanco en esa primera secuenciación. Y hoy día pues se están celebrando anualmente o bianualmente conferencias relacionadas con la edición, con lo que es la lectura de ese genoma humano. Hay muchos grupos en distintas partes del mundo, en España también, que siguen estudiando, aún a pesar de que hemos llenado muchos de esos huecos, sigue habiendo zonas del genoma que es difíciles de leer, difíciles de estudiar, difíciles de interpretar, que va a ser un poco el reto que vamos a tener, que van a tener los genetistas de laboratorio a la hora de interpretar lo que las máquinas nos están permitiendo conocer de una manera ya prácticamente automatizada. El genoma ha sido un hecho universal que fue noticia en todo el mundo. Aquí tenemos algunos periódicos nacionales en el que fue realmente una noticia de portada y que, bueno, hemos visto que efectivamente ha supuesto un gran cambio en nuestra profesión médica y, bueno, y no solo en médica, sino en otras profesiones sanitarias y también, por qué no decirlo, en no sanitarias. Todos estos avances que hemos tenido y la posibilidad de aplicarlos a la medicina asistencial, a la investigación, se han favorecido o se han beneficiado de la bajada de los costes. Vemos que en el año 2001-2002, cuando se secuenció el primer genoma humano, pues se costaba $1 millón secuenciar un genoma humano. Y hoy estamos ya bajando de los $1.000. Ahora el euro y el dólar creo que están muy parecidos. Es algo increíblemente espectacular y que ha sido gracias a esa automatización y a esa bajada de costes lo que nos ha permitido poder aplicar con algunas técnicas de manera rutinaria asistencial estas nuevas técnicas de diagnóstico genómico. Las principales, no todas, no es exhaustivo esta lista, aplicaciones que tenemos son fundamentalmente, como he dicho, el diagnóstico preciso. Ya podemos, si hay muchas formas clínicas de ataxia, si hay muchas formas clínicas de neuropatías, ahora podemos definir exactamente cuál es, qué tipo es y qué gen está afectado. Y que será diferente a lo mejor a una misma presentación clínica o parecida presentación clínica, pero que son genes diferentes, la heterogeneidad genética o genómica. Es cierto que, bueno, podemos pensar, bueno, el clínico entonces ahora lo único que puede hacer, ve a un paciente con un neurólogo, con una neuropatía o alguna ataxia o alguna encefalopatía y dice, bueno, pues yo le pido un análisis de lo que se puede hacer ahora en el genoma y a ver qué me sale. Pues eso es una visión equivocada. A la vez que va avanzando este refinamiento de lo que vamos obteniendo de los estudios genómicos, el clínico estamos viendo que estamos obligados a ser más finos en nuestros diagnósticos, en nuestro examen clínico, examen de exploración física y toma de historia clínica. Son conceptos que en un principio se podía pensar que, bueno, eso ya no va a ser tan importante, no hace falta. Pues es justamente lo contrario. Lo que llamamos ahora los genetistas clínicos el fenotipado fino o profundo, el deep phenotyping, está siendo algo que se necesita, además está siendo codificado en un código internacional para que podamos saber si decimos que es una oreja de baja implantación o una oreja con rotación excesiva hacia atrás. En fin, los detalles en lo que es un examen físico en cualquier especialidad son imprescindibles a la hora que luego podamos interpretar correctamente lo que nos da el laboratorio de genética. Otra de las áreas importantes de aplicación son en la farmacogenómica, farmacogenética, farmacogenómica, el uso eficaz y sin riesgos, sin efectos secundarios de los fármacos. Eso ahí sí que podemos llamarla, sería la farmacología personalizada. Es algo que realmente estamos obteniendo ya realidades, pero que en los próximos años va a sufrir o va a desarrollar una amplia posibilidad de mejora en cuanto a cómo nos tratan cuando nos ponemos enfermos. Otro campo importante es en el diagnóstico preconcepcional, preimplantacional y prenatal, antes de que nacemos.
Las nuevas técnicas, hay algunas que son ya menos invasivas, permiten estudiar y primero localizar, aislar el ADN en algunos tejidos que era antes impensable y estudiar el ADN de ese futuro ser para poder diagnosticar su situación de alguna posible malformación, enfermedad, etc. Y por último, lo mencionaba el profesor Cía, la terapia génica. La terapia génica realmente hoy día, a día de hoy, pues es más promesa que realidad, pero hay ya realidades en las cuales en algunas enfermedades, sobre todo metabólicas, que se han beneficiado a los pacientes afectados de la aplicación de esta terapia génica, o bien directa o indirectamente, porque el conocimiento del gen afectado ha permitido conocer el enzima y qué posibilidades de tratamiento, de mejora hay en esa vía metabólica que está perjudicando al paciente. En esta terapia génica, dentro de la medicina genómica, hay una metodología que hace unos años pues, fue descubierta y que, por cierto, fue descubierta por el profesor Mojica, un alicantino que bueno, pues se le no se negó, sino no se le concedió el premio Nobel como creo que se hubiera merecido. Se lo llevaron una francesa y una americana, pero él fue que realmente la base de esta técnica de edición genómica, que se llama el CRISPR-Cas por los acrónimos de las enzimas, permite, digamos con esta palabra que sea un poco quizá sospechosa de manipular, poder editar, que es creo, la más correcta en nuestro genoma. Es algo pues impensable hace algunas décadas el conseguir modificar esa cadena de ADN, esa secuencia de ADN. Las promesas o las expectativas que se produjeron a partir de este año 2015 pues fueron muy altas. Sin embargo, claro, el tocar una molécula quizá podía causar efectos no deseados y bueno, se fueron viendo que había algunos problemas de cómo se podían luego expresar esas modificaciones y aún se está trabajando, ya se han conseguido mejoras en esta edición genómica para no alterar secuencias que no sea deseable alterar y que todas las modificaciones que hagan sean para la mejora en alguna variante, alguna secuencia de nuestro genoma que produce enfermedad. Con esta técnica, bueno, pues se desarrollaron o se pudieron pensar en hacer algunas, como siempre ha habido esa digamos, tentación de modificar las células no solo somáticas, sino germinales. Y esto, bueno, pues sí que ha ocurrido. Ocurrió en el año 2018 con este investigador, He Jiankui, de China, que, pues, por el mecanismo de edición genética, pues, modificó, editó el ADN para un beneficio para los pacientes. Realmente él quería beneficiar, para protegerlos del VIH eran dos mellizos, dos embriones, y que, bueno, pues realmente violó todos los códigos éticos que incluso en China están en vigor y fue condenado a una cadena de cárcel. No ha vuelto que se conozca en la comunidad científica otro caso y realmente, bueno, pues él probablemente se arrepintió, aunque su atrevimiento y falta de, en este caso, de conocimiento o saltarse las normas por querer avanzar, pues le costó caro y bueno, fue también retirado de su posición académica y realmente pues fue un duro golpe para un científico joven, prometedor y que no cumplió las normas éticas. Todas estas normas vienen recogidas en algunas normas y leyes universales. La más quizá universal, la más importante y general es la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos. Hablo de esta relación de ética y genoma de la UNESCO en el 1997, donde habla de la dignidad, de los derechos de las personas, la investigación en genoma, el ejercicio de todo lo que es la actividad científica
todo lo que es la cooperación internacional, la equidad, y luego pues el intentar que estos códigos, estas actuaciones se aplicaran en todo el mundo, en todos los seres humanos. Hay un informe previo, el informe Belmont, que ha sido también o fue también muy importante a la hora de la investigación, no solo en genética, sino generalmente en medicina, en el cual pues estas normas básicas de investigación se sentaron quizá y se homogenizaron en este documento, teniendo en cuenta pues la no discriminación de los estudios, los ensayos clínicos, estudios de investigación, sopesar muy bien la relación riesgo-beneficio, la instauración de comités éticos independientes que revisen lo que se va a hacer en ese proyecto o en ese ensayo y, por supuesto, ya se hablaba del consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento central en todas las actuaciones de investigación y asistenciales, que sobre todo ahora con la genómica, que va a estar siempre presente en la actuación del médico. En Europa también tenemos una serie de normativa del Consejo de Europa del 2008, también la Sociedad Europea de Genética Humana, que es un organismo, una sociedad científica donde engloba a todos los genetistas, tanto clínicos como de laboratorio, como asesores genéticos, y que hicieron unas recomendaciones en 2013 que es un trabajo de referencia a la hora de cómo se implanta, cómo se beneficia la salud del desarrollo de la secuenciación del genoma. Y asimismo también uno más reciente, la declaración de Reykjavik, que aunque fue en Europa, realmente es un documento general. La verdad es que se siguen sentando bases y a medida que avanza el conocimiento de la ciencia, quizá la ciencia va por delante de lo que luego los expertos en derecho, en economía y en otras áreas pueden legislar o pueden crear normativa, porque la ciencia pues, es imparable. Entonces hay que ir encauzándola para que no ocurran cosas como ocurrió en el 2018 con esta manipulación de células germinales. En España también tenemos normas, quizá la más global, la más importante fue la del 2007 de investigación biomédica, que aunque hablaba de investigación realmente, y yo tuve la ocasión de participar en algunas de los foros de discusión previo a esta ley, es que muchas de las cosas que ahí se dicen también son aplicables a la asistencia. Los principios de integridad, dignidad, la realización de estudios genéticos y tratamiento de los datos genéticos, que al final hablaremos también, lo mencionaremos, son cosas importantes a la hora de cuando uno está manejando datos para investigación y, ya digo, complementariamente para asistencia, respetando la autonomía de la persona, el consentimiento, la no discriminación, la confidencialidad, el derecho a no saber, y luego pues, también expresamente se habla de la no manipulación de las células germinales en embriones humanos con fines de experimentación. Tenemos algunas otras normas, la Ley de Autonomía del Paciente, 2002, del 18 la protección de datos y derechos digitales, que eso es una ley más global, pero que también están incluidos los datos genómicos. Y ahora se está trabajando, estoy en alguna de las comisiones, la cartera de servicios en el área de genética del Sistema Nacional de Salud, y que, bueno, pues ahí también hay que tener en cuenta en los distintos aspectos asistenciales lo que se ofrece al paciente y cuál va a ser el beneficio, en fin, un poco lo que hemos dicho antes, tenerlo presente en esos servicios que están legalmente reconocidos por las distintas instituciones sanitarias de toda España. Asesoramiento genético. ¿Qué entendemos por asesoramiento genético? Bueno, pues es una situación, un proceso en el cual el profesional competente, digamos competente en España, bueno, pues probablemente muchos de ustedes conocerán que en España es el único país europeo que no tiene reconocida la especialidad de genética. Somos un poco el patito feo y que cuando vamos a Europa o al extranjero es muy difícil de explicar
Preguntan por qué no hay especialidad de genética en España. Pues la verdad es que no sabemos por qué, no entendemos por qué. Ojalá pronto la ministra Darias, que hace poco ha dejado su puesto, pues públicamente dijo que sería una de las especialidades de las nuevas especialidades que estarían pronto, se supone, en España, y pues, se pudiera realizar una formación reglada de genetistas en España. Bueno, pues este asesoramiento genético es este proceso en el cual se comunica la enfermedad, hablo de enfermedades genéticas, incluyendo qué lo ha causado, cómo se hereda, qué repercusiones tiene en la salud y qué posibilidades tiene de repetir en futuros descendientes. Estos asesoramientos en relación a las pruebas genéticas se pueden hacer, o se deben hacer más bien, antes del test, explicando los beneficios, en qué va a consistir la prueba, etcétera, y luego, lógicamente, habrá que informar de los resultados. Es importante conocer este proceso. Hay, de hecho, en otros países de Europa una profesión que es el de asesor genético, que en España pues tampoco está reconocido oficialmente, aunque en algunas universidades se ha hecho algunos másters, y que también probablemente la necesitaremos lo antes posible en España. El objetivo que queremos con ese proceso comunicativo de asesoramiento genético es que la decisión que tome libremente, independientemente del paciente o el tutor, cuando se trata de pacientes que no tienen capacidad de decisión, que sea lo más racional, que esté basada en la evidencia, en la excelencia científica y que la comprenda. Es uno de los aspectos que nosotros, los genetistas clínicos, pues insistimos en que hay que utilizar un lenguaje que comprenda al paciente. Si le hablamos a lo mejor de variante de tipo sin sentido, pues hay que explicar esa terminología para que él comprenda y pueda, dentro de los que son sus valores personales, culturales, de creencias, pueda tomar una decisión él, la persona o la pareja en relación a descendientes, en la cual pueda tener esa repercusión en el futuro de la persona o de sus descendientes. El consentimiento informado es otro documento que ya me he referido, que es un poco el epicentro de la actuación en las pruebas genéticas y en otras. Debe explicar el tipo de prueba, cuáles son los beneficios, cuáles son las limitaciones y qué tipo de resultado podemos obtener y qué consecuencias tienen esos resultados. Todo consentimiento debe incluir un apartado de revocación. El paciente el día 1 puede decir que sí, el día 2 puede volver y decirnos que se lo ha pensado mejor y no quiere realizar la prueba por las circunstancias que fueran. Eso debe ser respetado y debe estar incluido en ese documento. Los documentos de consentimiento informado de asistencia e investigación, aunque comparten cosas comunes, sí que hay algunas diferencias y esas deben ser reflejadas en cada uno de ellos. Repito aquí la información que se ha hecho ya en el asesoramiento, que debe estar escrita, clara y comprensible para el paciente. Y la necesidad de que ese documento sea firmado por el interesado o por su tutor legal, y también en casi todos los sitios los documentos se firma también el médico que actúa en esos casos como testigo. Tenemos un documento que la Asociación Española de Genética Humana en su comisión de ética publicó y que está accesible a todo el que le interese. Hay una serie de condiciones que se reflejan en los principios éticos que antes hemos mencionado y que simplemente quiero reflejar que está ahí todo bastante especificado y que no voy a hacer una explicación exhaustiva, que es muy parecido a lo que o está incluido todo lo que he dicho anteriormente y algunas de las cosas que vamos a comentar. La importancia del contenido del consentimiento informado es clave a la hora de que el paciente lo comprenda. Tenemos que explicar muy bien, y está subrayado ahí, cómo se realiza la prueba, qué tejido se va a usar, si hay que hacer una extracción de sangre, una biopsia, y luego los riesgos que puede haber, tanto físicos, emocionales. Bueno, algunos pacientes son muy lábiles a la hora de obtener muestras, y luego
quién será la persona que va a informar los resultados de la prueba y en qué circunstancias pueden ser divulgadas. Hay veces que tenemos hallazgos muy interesantes para la comunidad científica general y podemos solicitar que esos datos anonimizados se publiquen para el conocimiento de otros profesionales y que puedan servirles para el mejor manejo, el mejor diagnóstico de sus pacientes. También, un dato importante, ¿qué va a pasar con esas muestras después de que se termine el proyecto o cuando pasen unos años? Normalmente hay un periodo en el cual esas muestras se mantienen, sobre todo nosotros lo hacemos, es un periodo de 5 años en el cual se pueden mantener. Hay equipos que los mantienen las muestras, el ADN se mantiene bastante bien o muy bien, y la verdad es que son útiles porque si hay un resultado negativo no es necesario volver a tener que tomar una muestra del paciente. En el caso de los niños, yo soy pediatra, pues no pincharles de nuevo. Son niños que a veces por su condición, su enfermedad es difíciles de extraer muestras, y tenemos ya su ADN, que ese laboratorio lo tiene almacenado y podemos reutilizarlo para futuros análisis. Muy importante también, algo que deben contener los estudios genéticos y que hace unos años ya se vio que era importante, y que son los que llaman los hallazgos secundarios accionables. Accionables significa que se ha encontrado algo que no se buscaba, algo que ha sido inesperado y que puede, su conocimiento puede beneficiar al paciente en el sentido de que haya un tratamiento, una forma de prevenirlo o de que se avance ese proceso, y que es obligado el declararlo, el informarlo. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Yo personalmente he tenido una ocasión en que hicimos un estudio a una familia y buscando la segregación en los padres de la enfermedad de un niño, y resulta que el padre tenía un gen de cáncer de mama, era un varón. Entonces era uno de los genes que está en el listado, no busco que los lean, pero fíjense que es un número, algunas decenas de genes que son de obligada comunicación porque hay o tratamiento o posibilidad de prevención o mejora de ese proceso o de ese gen relacionado con una enfermedad. Y esos son los hallazgos secundarios que llaman accionables. Otro aspecto en el que la bioética y la medicina genómica se integran y deben estar, por así decirlo, en armonía, es todo lo que es el diagnóstico genético preimplantacional. La selección de embriones, que es posible técnicamente hacerla desde hace años, y que permiten que la descendencia de una pareja o de una persona que tiene riesgo de transmisión de esa enfermedad no nazca con esa tara genética, con esa variante patogénica que le va a producir una enfermedad. Hay incluido un recorte reciente del periódico de que se ha encontrado una nueva técnica para seleccionar embriones. En algunos países permiten en algunas circunstancias seleccionar el varón o mujer. En España realmente, y en la mayor parte de países, solo está permitido cuando se trata de enfermedades que llamamos ligadas al sexo. Enfermedades cuyos genes están en el X y que en general, hay excepciones como siempre en medicina, solo afectan a los varones. Las mujeres se comportan como portadoras. Ya digo que hay excepciones, pero en general se trata de que los varones no padezcan esas enfermedades ligadas al X, que no afectan a mujeres. La confidencialidad, otro aspecto importante en la práctica de la medicina y concretamente de la medicina genómica. No debemos discriminar al individuo y no deben compartirse con terceros sin el consentimiento explícito y voluntario del interesado o del tutor en caso de incapacidad. Hay casos, hemos tenido casos en los cuales esto no se ha cumplido y se han divulgado datos no con mala intención, sino por desconocimiento. Por eso es que es importante recordar a todos los profesionales médicos que deben ser muy meticulosos y muy cuidadosos con toda la confidencialidad de los estudios genéticos y no genéticos. Yo estoy hablando hoy centrándome en los estudios genéticos y sobre todo en los genéticos porque son
heredables y pueden tener no solo repercusiones para el paciente, sino para familiares, tanto paralelamente, hermanos o descendientes en la línea de descendencia. Hay que tener en cuenta que la genética, las enfermedades genéticas, desvela condiciones que pueden afectar a la persona que llamamos en genética el probando, pero puede haber personas que o bien sean portadoras sanas que pueden transmitirla, o bien que tengan el gen y ese gen no se manifieste hasta edades más tardías, como ocurre, por ejemplo, un ejemplo que prácticamente todos hemos oído, que es la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad que se puede diagnosticar casi prenatalmente, pero que no está permitido. La ética nos dice que no debemos hacer esos diagnósticos antes de la edad de mayoría de edad, a los 18 años, porque esa enfermedad, generalmente, hay también excepciones que son más precoces, aparece en etapas más tardías de la vida. Entonces, esa confidencialidad es importante como norma, especialmente con los estudios genéticos. Referido a los portadores sanos, son personas que son miembros de una familia en la cual previamente se ha diagnosticado una persona afectada. En general, los portadores o portadoras son personas que no están afectadas o tienen una afectación muy leve o hay algún marcador bioquímico o biológico que puede detectarlas, pero que generalmente llamamos así a las personas que no van a padecer la enfermedad, pero tienen riesgo de transmitirla. Esto es importante porque a la hora de hacer el asesoramiento genético se debe informar al paciente por el cual se ha realizado esa consulta, si se ha diagnosticado una enfermedad genética hereditaria, cuáles son las personas de riesgo. Y para eso es importante que la persona a la que informamos se convenza de la importancia de que puede tener para la futura descendencia de esos otros familiares que en principio no se hubieran sospechado o tuvieran riesgo de ser portadores si no se hubiera identificado en un miembro previamente la anomalía genética. Bueno, aquí hace muy poco tuve la ocasión de leer en el Heraldo de Aragón esta noticia de que se usó un resultado de un estudio genético. La PCR es una prueba genética, una técnica con un motivo de, en fin, quizá no médico, pero que ha supuesto una violación de unos derechos de privacidad y de utilización de la información genética de forma no adecuada y que, bueno, pues puede, como le ocurrió al investigador chino, pues acarrear un castigo, una pena de cárcel. Es importante respetar esa intimidad tanto en el uso médico como en el uso no médico de esos datos generados por los estudios genéticos. La no discriminación es algo que también hablamos de no discriminar cuando se establecen estudios genéticos que pueden beneficiar a gran parte de la población. Tenemos el ejemplo en España, por desgracia, de que, por ejemplo, los screenings que se hacen al nacer de enfermedades metabólicas, pues no están equiparados en todas las comunidades autónomas. En Aragón tenemos la suerte de que sí que se realizan más de 30 enfermedades, son enfermedades raras metabólicas y que, bueno, pues es una forma de que haya igualdad entre toda la población a la hora de ofrecerle un avance diagnóstico en enfermedades que muchas de ellas son muy graves. Entonces, también la no discriminación se refiere, bueno, pues ni por condición de donde social, económica, etcétera, que no haya ninguna diferencia en que esos test, esas pruebas genéticas beneficien a la población en general. Esto, claro, a veces es un paradigma pues irrealizable, ¿no? Como cuando hablamos del hambre en el mundo, pero que la realidad es que debe constatar por escrito en todos estos documentos y que, bueno, que esa información también no discrimine a la hora de que uno va a hacerse un seguro médico, que va a realizar un trabajo y, bueno, es importante
tenerlo en cuenta, aunque es cierto que si resulta que hay una persona que tiene una retinitis pigmentaria, y los oftalmólogos lo sabrán muy bien, y que es una enfermedad que puede desarrollarse en poco tiempo y esa persona, por ejemplo, es camionero y pues quizá a lo mejor esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es que se discrimine, pero sí luego no se debe poner en riesgo la seguridad de otros y hay que sopesar cómo se utiliza esa información y yo creo que el beneficio de la persona, en primer lugar, y luego el beneficio universal de otros seres humanos, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué se va a hacer o cómo vamos a manejar esa información. La equidad también, el acceso universal, hablando ya de poblaciones, nosotros en España pues sí que se está trabajando en el Ministerio para la equidad de ese acceso a las pruebas genéticas, que pienso que cuando haya la especialidad de genética no es que sea la solución del problema, pero sí que va a impulsar, yo creo, esta equidad porque hay especialistas que se van a saber cuáles son los beneficios que pueden traer esa implantación universal, por así decirlo, de determinadas pruebas genéticas, las que conocemos y las que están por venir. He querido incluir un comentario a este caso porque lo he llamado derecho a decidir por otros. Este fue un caso de hace 20 años en Estados Unidos. Eran dos mujeres que decidieron tener un hijo, lógicamente por fecundación in vitro, una técnica que ya se conocía hace ya bastantes años, pero eran mujeres sordas que tenían un historial de sordera importante en la familia, una sordera lógicamente dominante, que 50% de transmisión en la siguiente generación como riesgo, y que lo que querían es tener un hijo sordo. Querían tener hijos sordos. Entonces, claro, esto supone, así en principio, decir, bueno, pero esto no puede ser, no podemos favorecer el que haya una persona con una tara física, un órgano del sentido tan importante como el oído o la audición. Bueno, pues ellas argumentaban que ellas vivían en un ambiente de sordos, en su familia había muchos sordos y que tenían una forma de vivir que era muy importante, era básica en su forma de vivir y en sus hábitos. Claro, esto es muy difícil de entender así de forma objetiva por un profesional médico. Pero bueno, esto ocurrió y realmente pues supuso un toque de atención en que, bueno, estas situaciones pueden ocurrir con la sordera. Puede ocurrir, por ejemplo, hubo una noticia también al respecto, aunque no se produjo, que las personas con acondroplasia, los enanos, pues algunas de las parejas no le importaba tener hijos como ellos, con acondroplasia. De hecho, hay algunos casos de parejas con acondroplasia que han adoptado niños con acondroplasia. Entonces, esas cosas, esos temas culturales de hábitos de vida, bueno, yo creo que por lo menos deben ser puestos sobre la mesa y luego pues las personas entre un comité interdisciplinar que no solamente sea de médicos, pues un poquito tratar de individualmente ver cómo se maneja esto y lo que va a venir en el futuro. Yo creo que son cosas que nos anticipan que vamos a tener que afinar mucho en estos aspectos. ¿Cómo no? Pues también todo lo que es la genética forense, todo lo relacionado con los actos pues que no queremos ver nunca cerca de nosotros, los actos criminales. Bueno, todos sabemos la importancia que han tenido los estudios genómicos o genéticos en la identificación de delincuentes, en la absolución de criminales que se habían condenado, pero que resulta que luego, utilizando las pruebas genéticas, no eran los responsables, en fin, y así una serie de circunstancias relacionadas con todo los hechos delictivos y bueno, y otros aspectos también de lo que es la medicina forense. La genómica pues está suponiendo un cambio importante en cómo manejar y cómo resolver y hacer justicia, por así decirlo. Hacer justicia, que es lo que se trata. Y la genómica ha venido a ayudar a los jueces a hacer justicia, a que no haya errores
por haber identificado incorrectamente. Por supuesto, aquí podríamos añadir, aunque eso ya no tiene tanto que ver con la ética, todas las estudios genómicos de momias, de reyes antiguos, en fin, de hacer genealogías, que también pues, es algo muy interesante y bueno, no sabemos también las repercusiones que puede tener luego en las generaciones actuales. Un tema bastante complicado, bueno, sabemos que el genoma hay mutaciones, que ahora las debemos llamar variantes patogénicas, que bueno, no son explícitamente tales, sino que son variantes de predisposición. Son genes o cambios en la secuencia de genes que pueden predisponer a un individuo a una enfermedad en dependencia de sus hábitos pues alimenticios, hábitos de comportamiento, etcétera, en fin, de algunos de los que llamamos hábitos, pues malos hábitos como el fumar o el beber alcohol. Todos sabemos que hay personas que les sienta fatal beber alcohol y otros pues no les hace casi nada, ¿no? Y todos sabemos que son genes que pueden estar ahí como expectantes y que no hay que enfadarlos, por así decirlo. Personas que fuman muchísimo y bueno, tienen los pulmones destrozados, pero no desarrollan cáncer de pulmón. Otros fumando menos desarrollan cáncer de pulmón. Sabemos que ahí tiene que haber un componente genético, de hecho, pues ya se conocen algunos en esto y en otros temas, en otras enfermedades, y que es algo que en los próximos años se va a ir sedimentando y quizá podamos tener actuaciones preventivas y acciones de salud general importantes y que van a modificar y sobre la cual pues también tendremos que tener esos condicionantes éticos de privacidad, etcétera, que es que todo eso no hay que olvidarlo, que también en lo que conozcamos en el futuro todos los conocimientos que se desarrollen sobre el genoma, va a haber que seguir acotándolos con estas normas éticas. Enfermedades raras, yo como pediatra pues es uno de mis campos importantes y no podía menos que mencionarlas en esta charla. Hay un libro liderado por la doctora Ayuso que también me ha proporcionado alguna información, ella sabe mucho de ética y bueno pues hablan en este texto se habla de todo lo específico de la metodología, los costes. Las enfermedades raras son enfermedades que afectan a pocos pacientes y que solamente el tener datos de los máximo número posibles, lo que llamamos la N, nos va a permitir sacar conclusiones que se puedan generalizar para poder aplicarlos a futuros pacientes. En España tenemos aproximadamente unos 3 millones de personas con enfermedades raras y el 80% de ellas son genéticas. Es un dato abrumador. La mayoría son genéticas. Todas las técnicas de genómica, de metabolómica, de proteómica, incluyendo todos los datos generados en los biobancos y la edición genómica, son retos que concretamente estas enfermedades van a servir para poder avanzar en la posible mejora de la calidad de vida en primer lugar y prevención, y no sabemos si algún día algunas de ellas lo que llamamos y lo que el médico siempre quiere es curar al enfermo. Hay algunos textos relevantes que ya hemos mencionado anteriormente, referidos también, que incluyen las enfermedades raras. Y ya para ir terminando, lo que conocemos como Big Data, que es una terminología inglesa, que son datos, megadatos o datos de muy gran número de datos. Y esto va a ser, bueno, todo lo que es muy grande, pues a veces es difícil de acotar. Y la utilización de esas bases de datos debe hacerse con unas normas éticas, respetando todos los derechos que hemos hablado en los pacientes y que garantizando la seguridad del paciente, que no va a ser utilizado, o sea, no va a ser causa de algo que perjudique al paciente. Y en cuanto al aspecto del profesional, todas esas bases de datos que son muy atractivas para, bueno, voy a estudiar esto, hay que tomar decisiones correctas, saber utilizar esos datos y qué esperamos de ellos, explicándoselo, por supuesto, a todas las personas que participen en esos ensayos o en esos proyectos, cuál puede ser el beneficio, por lo menos el esperado. Luego los resultados pueden o no acompañar. Y todos estos
ideas, todos estos decisiones, pues deben poner al médico siempre en guardia, que no debemos olvidarnos de que el paciente hay que respetarlo en su intimidad y no desvelar. Normalmente en estas bases de datos se disocian la identificación del paciente con los datos propios, datos genómicos. Pero todo eso hay que hacerlo bajo unas normas, con los consentimientos correspondientes, y que solamente el uso adecuado nos permitirá que los afectados o los investigados digan, bueno, esto está hecho de forma correcta y yo quiero colaborar con la investigación para que puedan mejorar mi enfermedad o en otras enfermedades. Y ya termino, bueno, pues yo digo, ¿qué pongo al final? Pues lo que todo médico primero tiene que siempre tener en mente, ¿no? Que lo primero es no hacer daño al paciente en el aspecto físico, psíquico, de privacidad, etcétera. Debemos siempre tener esa delicadeza en nuestra actuación profesional de no causar perjuicio al paciente. Y muchas gracias. Muy bien, Feliciano. Bueno, pues primero dar la enhorabuena a Feliciano Ramos. La verdad que yo creo que cuando nos proponía el doctor Cía si íbamos a aprender o no, que yo creo que tenía la respuesta clara, ¿no? Pero por su extrema cortesía lo ponía en duda, ¿no? Pues yo por lo menos, no sé si por ignorante o por qué, tengo que reconocer aquí ante todos vosotros que he aprendido mucho. Cuando oigo una conferencia, porque me parece que esto supera por su trascendencia, no lo que es una mera comunicación, una mera ponencia, yo creo que lo segundo que pienso es si he disfrutado. Y no porque en esta sociedad valoremos el disfrute como lo máximo, sino porque estar disfrutando de lo que oyes yo creo que sirve para que de alguna manera aprendas más, ¿no? Pero a mí lo que más me ha sugerido esta conferencia no es que abre muchos interrogantes, ¿no? Es un tema que además yo creo que toca elementos esenciales en las creencias, en los conceptos de lo que es persona y de otra serie de cosas, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? Yo también quiero felicitar, además de al ponente, agradecer la asistencia del doctor La Figuera, porque sabemos en la comisión deontológica lo mucho que trabaja, y por supuesto la del doctor Pedro Cía. Hay otra cosa que me enamora de este foro, y es que cuando lo tenemos a él digo que oímos dos conferencias, ¿no? La presentación, a la cual ha estudiado como siempre, sabe a veces alguna cosa que los propios ponentes nos sorprende que la sepa alguien que no está situado en el centro de la especialidad o de lo que hablamos. Y bueno, yo creo que además contribuye a que haya un discurso transversal a los diferentes foros, a los diferentes temas que se tratan en el foro y que van calando, y que me parece fundamental. O sea, a mí me parece que la presencia del doctor Cía es fundamental. Y os animo a que vayáis haciendo preguntas. Yo tengo varios interrogantes que me parecen muy importantes. Yo creo que hay un empoderamiento del paciente, ¿no? Hoy en día. Y además yo creo que tiene una doble versión, ¿no? Primero, entendemos la persona como portador de derechos inalienables, ¿no? Y hablaríamos de persona, pero es verdad que también a veces ese empoderamiento está dirigido porque estamos en una sociedad muy individualista y salvaje, ¿no? El concepto de persona e individuo es totalmente diferente, y por tanto también lo que supone sobre una posición ética e incluso la conducta de una persona. Un individuo es porque está centrado en él mismo, una persona es un yo que se dirige a un tú y hace un nosotros. Podéis entender todos que las posiciones que tiene que haber sobre toda esta medicina, se tenga un concepto u otro, va a ser diferente, ¿no? Y luego me hago solidario con el doctor Ramos porque desde luego que no tengáis especialidad, los que trabajamos en urgencias y emergencias lo hemos vivido en primera línea, ¿no? Asegura una formación, define también un corpus propio,
hace unos criterios de actuación también homogéneos y consensuados. Y yo lo que creo que es más importante tener una especialidad es que todos esos a priorismo nos llevan a una mejor atención al paciente. La ministra Darias sí que hemos tenido suerte de que ha anunciado ya la creación de emergencias y urgencias y ha dicho que las demás vendrán después. Nosotros que llevamos luchando por emergencia muchos años, espero que tengáis más suerte que nosotros, que hemos pasado no sé cuántos gobiernos diciendo que le van a poner. Pero yo creo que va a haber suerte. Bueno, y desde este empoderamiento del paciente, de ese mirar su historia clínica antes de venir a nuestra consulta, eso que sufrimos todos los médicos, a mí me gustaría que el doctor Ramos nos contara ese problema que tenemos todos, porque creo que la relación paciente y médico que le explica los resultados, aquí que todavía entramos en una dificultad más grande, que alguien reciba en su historia clínica un resultado de este tipo y no tenga un consejo de un especialista, yo creo que aquí esto agravaría mucho más la situación que vivimos todos los médicos, ¿no? No sé qué opinión tienes, ¿eh? Gracias, Armando. Bueno, es una pregunta que yo, pues, o bien Armando, alguien me la iba a hacer porque es un problema que he oído también con otros compañeros. Pero en genética tiene, pues, quizá unas implicaciones diferentes a otros tipos de estudios. El que un paciente pueda acceder, que de hecho, bueno, pues él tiene derecho, sus datos son suyos, pero yo personalmente pienso, y coincido con muchos compañeros del área de la genética, en el que ese acceso debe ser filtrado previamente por lo que hemos llamado asesoramiento genético, el resultado de un estudio genético. Yo he tenido personalmente 3 ocasiones en las cuales pues el paciente, claro, nosotros tenemos muchos resultados que vamos recibiendo y no vamos a la velocidad quizá del día a día. Los pacientes hay pacientes que miran todos los días. Entonces, una vez que ese resultado por norma se cuelga en la historia clínica, el paciente tiene derecho a atraviesa esa línea y ya es de él. Y yo creo que eso debía modificarse. Pienso que, ya digo, 3 ocasiones han venido los padres, la madre, alteradísima, con unos resultados que resulta que luego eran variantes de un significado que no era patogénico y que, bueno, pues crea unas situaciones que no son necesarias y que se hubieran evitado si ese profesional médico pues hubiéramos informado previamente. Y no digo nada todos los estudios relacionados con cáncer, porque claro, esto, ver ahí un gen de potencial oncológico, pues eso lo tiene que ser explicado antes del que el paciente tenga acceso. Yo incluso, bueno, de toda la vida, antes de que hubiera historia clínica electrónica, yo le entregaba una copia del informe genético, aunque muchas cosas no las entendiera, pero bueno, si era normal, pues era normal, y si era patogénico, pues se explicaba correspondiente, pero ese informe yo se lo daba impreso al paciente, se lo daba en un sobrecito y se lo llevaba antes de que hubiera la historia clínica electrónica. Ahora lo sigo haciendo, aunque ellos tienen acceso, pero yo creo que es importante y creo por sentido común, que es algo que también en la profesión médica como en la vida hay que mantener. Es lógico que tú pides un resultado y de un estudio genético que tiene repercusiones en la persona y en los familiares, tanto laterales, ancestros y descendientes, pues es muy importante que eso se explique qué significado tiene. Por lo tanto, y de hecho en el hospital clínico donde yo trabajo, pues vamos a hacer una reunión para ver cómo podemos solucionar un problema que creo que no es necesario que ocurra. Y sí que es un tema que en genómica, en otras especialidades, pues probablemente sea parecido, pero en genómica tiene repercusión de más extensión. Bueno, veo que hay... voy a hacer lo que me pregunto. Tengo todavía dos cuestiones que me suscitan un interrogante, pero voy a dar participación como buen moderador a lo que me preguntan, ¿no? O a lo que te preguntan. Y cierto, una amplia exposición del tema con los nuevos tratamientos en determinados tipos de tumores que precisan de estudios genéticos para ver la susceptibilidad.
Estos estudios cada vez deberían ser más frecuentes y necesarios. Imagino que supondrán una carga de trabajo importante. Bueno, es una aportación, pero también el moderador debe de leer las aportaciones de los que nos están oyendo. Yo tengo una pregunta que me suscita, no sé cómo abordarla. Vamos a ver, has nombrado que en la Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos humanos hay una serie de normas de actuación. Hemos hablado del informe Belmont, también del 79. Bien, hay unas personas que en un terreno tan de arenas movedizas establecen unas normas. Y a mí además me parece que son unas normas que afectan a creencias, afectan a capacidad científica, a también valorar la ciencia de una manera u otra porque estará modulada por... Bueno, yo me pregunto, ¿quiénes están en estos comités? Indudablemente gente de la especialidad, pero me suscita hablar, por ejemplo, cuando decíais muy bien el diagnóstico prenatal, preimplantacional, preconcepcional. Aquí imagino que no es tan fácil legislar según lo que entiendas por individuo, según lo que entiendas por persona, según tus creencias. Y es verdad que decimos que podemos ser muy objetivos. Sin embargo, hoy desde incluso la ciencia se está claro que tú no te puedes desprender de ciertos a prioris que tienes, ¿no? O sea, estamos hablando sobre cuándo se considera una persona, sobre el concepto de vida, o sea, hechos que yo creo que rebasan el propio concepto científico, que se anidan sobre unas normas que tienen que ser éticas, se tiene que llegar a esas normas éticas con un consenso, pero desde los a priori de las personas. Por ejemplo, en teología, la teología fundamental que habla de los fundamentos en la religión cristiana o católica, ha habido dos etapas. Una en la que se llamaba apologética, porque alguien que pensaba contra lo que pensaban los católicos se le respondía. Y la segunda evolución que se tuvo ya después del Concilio Vaticano II era: nosotros tenemos más que responder al otro desde nuestra posición proponer. Pero, sin embargo, lo que se ha visto en esto y en otras ramas científicas es que no te separas de tus a priori, de lo que has aprendido con tu familia, del ambiente en el que vives, de la creencia que puedas tener o no creencia, que también es otro tipo de creencia, ¿no? O sea, tratando sobre el principio de la vida, sobre estos hechos y que se tienen que dar unas normas, ¿quién está? ¿Cómo se llega a un consenso si has participado en alguna? Yo lo veo un tema difícil y complicado, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Bueno, es una pregunta complicada de responder y no tiene una respuesta fácil. Bueno, en teoría, bueno, hace años, en estos primeros informes, pues yo no sé exactamente quién estaba, pero supongo que había personas duchas en derecho, en ciencia, en investigación, en fin. Y de hecho, bueno, pues ha sido igual en estos comités posteriores que han desarrollado todas estas declaraciones. En respecto a la genómica, siempre se ha contado con genetistas, personas que han trabajado en genética, y yo creo que es importante que participen, aparte, como lo he dicho en una de las diapositivas, personas de otros ámbitos, porque nosotros no sabemos lo suficiente y necesitamos pues esa información para poner todo en contexto. Respecto a lo concreto en las enfermedades genéticas, en una de las diapositivas que hablamos del asesoramiento genético, ponía entre paréntesis que no, a lo mejor lo tenía que haber puesto un poquito más destacado, no directivo. Entonces, el no directivo significa que lo típico y lo más fácil es decir: doctor, ¿usted qué haría si fuera yo, en mi caso? Esa pregunta no se puede responder. Seas de un conocimiento, de una religión, de una cultura, esa pregunta, concretamente hablamos en información de datos genómicos, no se puede responder porque, bueno, creo que es obvio, ¿no? No estás en la situación y nosotros, como yo digo, comprendemos al paciente hasta un punto y luego de ahí hacia el final no lo podemos entender porque no hemos vivido esa situación de ese hijo que necesita 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, atención continua. Eso es imposible de comprender si no se ha vivido. Entonces, nosotros tenemos que ser lo más objetivos y basándonos en la evidencia, en la excelencia del conocimiento actual. Para eso necesitamos ponernos al día, porque hay cosas que cambian rápido. Entonces, es importante a la hora de transmitir esa información. Lo que queremos es ayudar, mejorar la vida del paciente.
Yo en la consulta de genética hago pocas recetas como tales, porque la mayoría de mis pacientes no se pueden curar así con una receta, pero sí que tratamos de optimizar el tiempo que dedicamos al paciente en que comprenda mejor la enfermedad, lo que ha salido en el estudio genético y cómo puede prevenirse en el caso de que haya idea de tener nuevos descendientes y qué mecanismos hay que... y yo creo que eso el médico debe imperar, también es importante no solo tus creencias, sino las creencias del paciente. Hemos tenido casos de personas que son de otra cultura, de otra religión y que tienen ideas diferentes respecto a embarazos, a un niño que tiene una enfermedad grave terminal, parar las medidas reanimatorias en el caso de que haya una parada. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta y ponerlo en contexto individualizado de cada familia, de cada paciente. Siempre con la idea de que sea lo mejor para el paciente y por supuesto, por extensión, lo mejor para la familia, toda la familia y sus futuros descendientes. Sí, me pedía una intervención el doctor Cía. Sí, bueno, un poco al hilo de esto que planteaba el doctor Cester, que me parece muy interesante y las respuestas, has aludido al caso de las acondroplasias, que, vamos, ese es un mundillo donde efectivamente hay personas que están en su estatus con la acondroplasia. En Estados Unidos hay incluso, a lo mejor tú la conoces mejor, una asociación de Little Man, de pequeños hombres. Little People of America. Eso sí. Es. Pues ellos se consideran minoría. No es que se consideren una desgracia la situación suya, o no sé hasta qué punto la consideran, pero la consideración que me pareció más relevante de lo que he leído sobre el tema es que ellos se tienen como una minoría y por lo tanto no les importa efectivamente tener un hijo acondroplásico. Y yo creo, vamos, en mi opinión, que todo eso hay que respetarlo, aunque ese cromosoma 4 nos diga ahí está el gen de la acondroplasia cerca del extremo ya, eso no tiene que ser, en mi opinión, determinante. Es una información, pero a valorar luego en el conjunto de la persona y en el contexto de la persona. Digo el conjunto y el contexto porque, claro, es difícil llegar, por eso es oportuno el planteamiento que hace Armando Cester, porque luego está el ambiente social. Los judíos Ashkenazi con la enfermedad de Tay-Sachs, pues ahí se propuso mucho el consejo genético para tratar de frenar aquello y de hecho ha debido disminuir mucho, ¿no? esta enfermedad. Pero claro, no faltó ahí la prensa diciendo que se estaba ejerciendo una presión social para que los afectados, los portadores, aceptaran ese consejo. Es decir, que ya es valorar hasta qué punto llega la libertad individual y hasta qué punto una presión social le está influyendo. Hay muchos aspectos ahí que, bueno, danos tu opinión, que es lo que nos interesa. Ha puesto ejemplos muy, muy característicos, lo mismo que las mujeres que tuvieron los hijos sordos. Lo cierto es que, bueno, yo no soy experto en derecho, pero bueno, que a veces dices que prima el derecho individual, el derecho familiar, el derecho de la sociedad en general. Porque claro, una enfermedad como el Tay-Sachs o otras enfermedades metabólicas son, por así decirlo, muy caras de tratar porque una vez que nace el paciente tienes que tratarlo, tienes que... y bueno, eso es... Digo, eso no digo que sea... pero que hay que tener varios puntos de vista, respetando, por supuesto, la individualidad y las creencias, siempre que primo non nocere, no perjudicar al paciente, sino una vez que si la familia no ha querido hacer ningún diagnóstico prenatal, como ha ocurrido con algunas personas de otras culturas, en nuestro caso, pues respetarlo y luego, pues claro, si nace el paciente afectado, pues hay que abordarlo como el principio de equidad, a todos tratarlos igual y tratar de o salvaguardar su vida o de que tenga una vida con la mayor calidad posible dentro de lo que la enfermedad le permita, su genética le haya heredado. Entonces,
son temas complicados, que aunque haya normas y todo parece muy claro, pero luego las situaciones individuales a veces pues surgen situaciones que dices, esto no es tan fácil como aplicar la norma A, B o el código universal. O sea, que son temas que todavía van en la genómica y va a traer más información que va a ser a veces difícil de interpretar. Estamos viendo cómo hay empresas privadas que, bueno, pues le vamos a hacer el estudio a ver si usted va a desarrollar hipercolesterol, va a tener colesterol, qué riesgo tiene de infarto. Claro, todas son situaciones que los científicos o la ciencia como tal, pues lo ve con cierto recelo, y al principio pues tuvieron problemas y hubo problemas legales incluso. Pero bueno, lo cierto es que los avances en el conocimiento genoma van a ir por ahí. Vamos a conocer cosas que a lo mejor no son de vida o muerte, pero sí que en algún aspecto van a poder mejorar nuestra calidad de vida. Eso, utilizado, que no sea de una forma torticera, podría ser bien usado. Esos datos, esa información, podría mejorar nuestra calidad de vida, que al fin y al cabo lo que queremos es estar sanos y ser felices. Es un poco así, muy resumido, ¿no? Muy simple. Bueno, pues yo creo que estamos llegando al final. Ahora se empezaba a animar, ¿no? El chat, que digo yo, porque decían cómo importaba la salud mental, definía a la persona en un código civil, aunque bueno, ese es un código, sea el que sea, en un país, en otro opinan otro. Es decir, que nosotros tengamos aquí en un código civil lo que es persona, no quiere decir que eso es ley en el ordenamiento jurídico que hay aquí, pero no quiere decir que de una manera trascendente responda y sea además la respuesta de nuestro Código Civil respuesta universal, igual que otros que consideran en otros países, musulmanes o lo que sea, aunque lo tengan en su Código Civil, pues tampoco nos puede condicionar a los demás. Quiero decir que por eso creo, también dicen que los a priori los debemos de dejar a la hora de, indudablemente, de actuar como médicos y centrarnos en la odontología, pero es claro que hay a priori, desde el momento que hay ante, por ejemplo, un aborto, gente que no le importa hacerlo y gente que por otras razones lo puede hacer. Y tantos médicos son unos como son otros. Bueno, entraríamos en un debate. Yo creo que eso es lo bueno, que todos expongamos lo que pensamos, y que esto ha demostrado que ha sido un éxito, ¿no? De que entramos en un debate profundo. Yo le daría al doctor Ramos, desde luego, no solo la enhorabuena, sino felicitarlo y despedirnos ya casi, porque estamos en hora. No sé si el doctor La Figuera nos despide y cierra, ¿eh? Pues efectivamente, siempre vamos con premura con el tiempo. Y en primer lugar, pues quería felicitar al profesor Ramos por la excelentísima ponencia que nos ha presentado, y donde hemos visto el gran campo de actuación y la gran dificultad que supone dedicarse a la medicina genética, donde ya es una reflexión donde si en algún sitio hay que extremar las medidas que nos propone la bioética y la odontología médica, es precisamente en una especialidad que se introduce en lo más íntimo del organismo humano, como es el genoma. Con lo cual, ahí es donde tenemos que extremar, si cabe, todas las medidas de deontología médica. Y una preocupación que el profesor Ramos también nos ha manifestado: el blindaje de los datos médicos y, en este caso, de los genéticos. Tenemos noticias recientes que en un hospital de Cataluña se ha hackeado todo su sistema informático, y a ver qué va a suceder con esos datos y con la inteligencia artificial que tan de moda se está poniendo últimamente, que se nutre de todos esos sistemas lícitos o ilícitos para dar información muchas veces de utilización no adecuada. Y a despedir la sesión de hoy, felicitar al profesor Ramos, al profesor Cía por su introducción, al siempre papel difícil del moderador, a todos vosotros por haberos conectado a esta ponencia, y anunciaros la siguiente, que será el último miércoles del mes de abril, que será el día 26, que nos la va a dar el doctor Albareda sobre la situación actual de la formación especializada en España. Otro asunto también muy interesante. Muy buenas tardes, noches a todos. Feliz Semana Santa y nos vemos el próximo mes de abril. Muchas gracias. A ti. Muy bien.